Hola, muy buenos días y buen miércoles. En esta ocasión vamos a platicar y a ver las materias de español, matemáticas, historia, formación cívica y ética y educación socioemocional. Empezando con la materia de español, vamos a ver que los verbos son palabras que forman parte de la oración y representan a las acciones. Sabemos que tenemos a los verbos en infinitivo, es decir, aquellos que terminan en ar, o ir. Por ejemplo, hablar, ver, salir, caminar, beber, patinar, leer, vivir, montar, comer. Y de ahí podemos pasarlos o convertirlos al pasado, presente y futuro. Por ejemplo, si tenemos el verbo escribir, en pasado sería yo escribí. Si lo pasamos a presente, yo escribo. Si lo pasamos a futuro, yo escribiré. Y de la misma forma con cualquier verbo, y depende también de la persona. En yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes. Ahora, en la materia de español, vamos a irnos a la página 70 de nuestro libro y leeremos un fragmento del cuento de Jacobo en esta página. ¿Cómo hablan mis personajes? Observarás los verbos que están en los óvalos de la página 70, es decir, los verbos exclamó, aprendió, cantó, supo, le gritó, susurró. Y marcaremos, ya sea con algún color o con una tachita o una palomita, aquellos que se pueden sustituir en la expresión resaltada con negritas en el texto leído. ¿Ok? Ahora, en la página 71 vas a pensar en los posibles diálogos que pueden tener los personajes de tu historia, y en los globos de ideas de la parte de arriba escribirás un diálogo de dos personajes, además de que vas a escribir el nombre del personaje 1, nombre del personaje 2 y algún diálogo que tú crees o que tú incluirías en tu historia entre estos dos personajes. Muy bien. Ahora, terminando con la materia de matemáticas de español, continuamos con la materia de matemáticas. En esta ocasión continuamos con las figuras geométricas y para empezar elaboraremos un collage. Puede ser con dibujos, puede ser con recortes de figuras geométricas y las vas a pegar en tu libreta. Recuerda que tu collage puede tener una forma definida. Por ejemplo, si quieres hacer tu collage de una casa, vas a pegar tus recortes en tu libreta o en tu hoja de tal forma que al final quede como una casa, ¿ok? O puede ser un árbol. Es decir, vas a pegar tus recortes de tal manera que al final se forme la figura de un árbol. Ahora bien, en la página 62 vas a reproducir el siguiente dibujo en una hoja blanca. Puedes utilizar tus reglas, transportadores o el compás. Y al terminar vas a colocar tu diseño sobre el original para ver qué tanto coincide. No se vale calcarlo. Debes usar tu regla, tus compás y tu transportador para poder elaborar. Muy bien.
Pasando a la materia de historia con el tema de la conquista de México Tenochtitlan, vamos a platicar acerca de esto. En 1519, Hernán Cortés, el cual fue un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. De ahí llegó a Yucatán, en donde encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que aprendió la lengua maya, y le fue muy útil a Cortés como intérprete, es decir, él traducía lo que el gobernante o los mayas le decían en maya, y Jerónimo de Aguilar se lo traducía a español. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas. Al terminar este enfrentamiento, los indígenas les regalaron algunas mujeres, entre ellas a Malintzin, también conocida como la Malinche. Ella fue una mujer muy inteligente, además de que hablaba maya y náhuatl. Pronto aprendió a hablar español, por lo que llegó a ser intérprete y compañera de Hernán Cortés. Al llegar a Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, al que llamó la Villa Rica de la Veracruz, y dejó de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el cual era el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés. Entonces envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlan. Pero ante la riqueza de los regalos y la ambición, los españoles se interesaron en seguir adelante, y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas. Como estos pueblos estaban inconformes con el control que la cultura o que el gobierno mexica tenía sobre ellos, fue por ello que estos pueblos se unieron a los españoles. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlan, los indígenas totonacos invitaron a Hernán Cortés para que visitara el señor de Zempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas con otros pueblos indígenas. Así se encontraron también con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, estos se aliaron a ellos para terminar con los mexicas. Y gracias a las alianzas que tuvieron los españoles con los pueblos indígenas, que estaban inconformes con la cultura o con el gobierno mexica, gracias a esto, la Ciudad de México Tenochtitlan cayó, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan. Fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayacatl. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida, Cortés tomó prisionero a Moctezuma, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Es decir, Cortés logró tomar prisionero a Moctezuma, el gobernador mexica, a cambio de un tributo.
Mientras tanto, en la Villarrica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés entonces se enteró de esto y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlan. Como Hernán Cortés no se encontraba, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli, Pedro de Alvarado, que se encontraba en Tenochtitlan, decidió atacar a los mexicas, lo cual provocó una rebelión. Cuando regresó, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara al pueblo, pero cuando Moctezuma enfrentó a los indígenas mexicas, estos no lo escucharon y lo hirieron a muerte. Después de esto, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas camino a Tlacopan, hoy Tacuba, en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Es por ello que a este episodio de la historia se le conoció como la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo porque lograron derribar a Hernán Cortés. Después de esto, Hernán Cortés mandó traer más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Y también se alió con otros pueblos indígenas como los chalcas o los otomíes. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles también contaban con la viruela, lo cual fue una enfermedad desconocida por los indígenas y que atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por el contagio, así se desintegraron familias y poblaciones, por lo que la epidemia de la viruela favoreció la conquista de alguna manera, ya que, por una parte, los indígenas no sabían de esta enfermedad, no sabían de qué se trataba ni cómo tratarla. Además de ser una enfermedad contagiosa, pues no supieron cómo controlarlo. Y fue por esto que, por el temor a contagiarse, huyeron. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el mando, pero en poco tiempo murió también víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles bloquearon lo que es Tenochtitlan, bloquearon el suministro de alimento y agua, y los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores tomaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlan. Muy bien. Ahora, para complementar esta información podemos encontrarla también en las páginas 90 al 95 de nuestro libro de historia. Vamos a responder lo siguiente. ¿Cuál causa influyó más para facilitar la conquista? ¿El catolicismo, la guerra o la viruela o la Malinche, que fue una de las mujeres que se unió a los españoles, sirviéndoles como intérprete y como consejera y compañera? Finalmente, elaboraremos un cuadro comparativo acerca de cómo impactó
o impacta la epidemia en el pasado y en la actualidad. En el pasado podemos mencionar la epidemia de la viruela y en la actualidad podemos tomar como un caso lo que es la pandemia por el coronavirus para poder hacer esta comparación entre cómo es que impactó o impacta actualmente y anteriormente la epidemia de la viruela. Muy bien, ahora pasando a la materia de formación cívica y ética, vamos a platicar acerca de la pluriculturalidad, que consiste en la variedad de culturas que existen, en este caso, en nuestro país. Observaremos las imágenes de la página 53 de nuestro libro, en donde se observan rasgos de los indígenas y rasgos de los afromexicanos. ¿Ok? Para responder las siguientes preguntas. ¿Qué imagen te llama la atención y por qué? ¿Conoces algunos de los elementos que se representan en estas imágenes? ¿Dónde los has visto? Vas a encerrar con color rojo las imágenes con elementos indígenas y con color azul las que tienen elementos afromexicanos. Ahora vamos a leer la información de la página 54, 55, 56 y 57 de nuestro libro para elaborar un cuadro comparativo con las características del grupo indígena y del grupo afromexicano. Muy bien, pasando a la materia de educación socioemocional, aquí vamos a hacer un ejercicio para reconocer lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. ¿Ok? En esta ocasión escribirás si estás a favor o en contra de las siguientes situaciones y el por qué. La primera situación es el uso de popotes, platos y vasos de plástico. Si estás a favor o en contra y por qué. El tiempo destinado al recreo, el cual es actualmente de 15 minutos. El uso del uniforme escolar, las tareas escolares que tienen que ser hechas en casa, los exámenes y la prohibición de la entrada de los niños a algunos lugares como bares o discotecas.